¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase? Es que yo necesito que Dios se presente por medio de una señal, de un milagro, para yo poder creer, porque a Dios no lo veo ni lo siento, por lo tanto no creo en Él. Sí, estimable oyente, este es el argumento de muchos filósofos y personas que no creen y no quieren creer en Dios. Sin embargo, hoy aquí en un café con la Biblia vamos a estudiar el texto sagrado donde también aquellos religiosos en el tiempo de Jesús pidieron una señal. ¿Necesitas una señal para creer en Dios? Aquí tienes la respuesta. Leemos en Mateo capítulo 12, verso 38 al 42 lo que sigue. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Aquí encontramos los dos grupos que siempre andaban juntos para tentar a Jesús, para hacerle caer, para ponerle tropiezo. Y encontramos que los escribas y los fariseos, hemos dicho en otras ocasiones, que son los representantes del clérigo, de la religión, de los autorizados para hablar sobre la escritura. Porque los fariseos se jactaban de obedecer toda la ley y ponían sobre los hombros de los que los seguían mandamientos que ellos mismos no podían sobrellevar. Observaban la ley y más allá. Y aquellos escribas se consideraban sabios porque mantenían en orden las escrituras, el Talmud, la Torá, en ese entonces. Ellos se encargaban de ser los oficiales que copiaban o reproducían cada una de las escrituras y por eso de alguna forma podían interpretarla. Es decir, están representando hoy a aquellos sacerdotes, pastores, teólogos que son los autorizados o más bien los que hablan en nombre de Dios. Sin embargo, estos hombres estaban pidiendo una señal a Cristo para poder creer en Él. No es muy diferente hoy. Hay muchos que están hablando en los diferentes medios de Dios, de la Escritura, pero no han creído en Jesús. El Señor Jesús no es su Salvador hasta el momento. Pero sigamos con la lectura. Y Jesús de una forma bastante enérgica les dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no se le dará, sino la señal del profeta Jonás. Aquí de alguna forma él estaba diciendo entre líneas, sí van a tener una señal, pero no es la señal que ustedes desean ver. Es una señal poderosa, grande, porque realmente eso es lo que va a pasar. Sin embargo, dice aquí que cada generación, una generación, un hombre, un estilo de pensamiento, una filosofía que demande señal para poder creer en Dios, es una filosofía, es una generación, es un gremio de personas de las cuales se caracterizan como malas o adúlteras, personas que espiritualmente no van a encontrar sustento. Nos está hablando también aquí que Jesús dice que no les va a dar esa señal, sino la señal del profeta Jonás. ¿Qué sucedió con Jonás? Eso es lo que tenemos que pensar. ¿Por qué está comparándose él
con Jonás? ¿Cuál es la señal que estos fariseos y escribas después van a tener para creer? Y es la señal que usted y yo hemos tenido y que han tenido nuestros ancestros para poder creer en Cristo, lo que fundamenta nuestra fe. ¿De qué se trataba la señal de la cual hablaba Jesús? Veámoslo aquí en el siguiente verso, en el verso 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Está hablando aquí de forma metafórica, de que Jonás entendemos que estuvo en el vientre de un gran pez 3 días y 3 noches, representando de alguna forma a Jesús. Pero Jesús quiere tomar ese ejemplo que conocían los fariseos y que conocían los escribas por ser intelectuales en cuanto a la ley y la historia, en cuanto a la escritura. Él les pone un ejemplo sencillo y les dice, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches, como estuvo Jonás en el gran pez. Aquí, en el centro, en el corazón de la tierra, está hablando de que él iba a ir a la tumba, de que iba a estar enterrado. Pero por un tiempo definido, solamente 3 días y 3 noches. Es ahí donde entendemos que la gran señal que tenemos todos los que hemos creído en Jesús es su resurrección. Y esta es la gran señal que dejó a través de todas las generaciones. Porque si bien la muerte de Jesús en la cruz del Calvario nos dio el perdón de pecados, ahí en ese momento cuando moría, un viernes a la hora nona, a las 3 de la tarde, dice también que un domingo por la mañana, antes de que salieran los primeros rayos del sol, 3 mujeres se dirigían a la tumba de Jesús con un puñado de hierbas aromáticas para embalsamar su cuerpo, como era la costumbre en la cultura hebrea. Y entonces, en ese momento, cuando llegan a la puerta de la tumba, encuentran la piedra corrida, la que tapaba la boca de la tumba. Y ellas dicen, se robaron el cuerpo, pero 2 seres angelicales que brillaban como el sol, dice que les dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? A Jesús. Él no está aquí, Él ha resucitado y va delante de vosotros para Galilea. Fue la gran noticia. Aquella noticia hizo que esas mujeres corrieran allá donde estaban escondidos los cobardes discípulos por miedo al que dirán, a las amenazas romanas, judías y de los fariseos. Y esos hombres no creyeron de inmediato, pero dice que Juan y Pedro corrieron hacia la tumba a ver qué era lo que había pasado. Y en un momento, en un instante encontraron la piedra corrida, pero también sus mantos, dice que arrollados y acomodados a un lado. Ahí en la tumba, como quien no tiene prisa, porque Jesús resucitó para nunca más volver a la tumba. Esa es la señal que tenemos aquellos que hemos creído. Jesús resucitó y la tumba está vacía. Pero estos hombres, a pesar de eso, no creyeron después de que Jesús resucitó. Porque esto que está hablando es antes de que suceda. Y después, cuando sucedió, siguieron incrédulos. Por lo tanto, se refiere en el versículo 41. Dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio
con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. ¿Qué está hablando? Les está diciendo que aunque ellos vean una gran señal, aunque vean a Jesús resucitado, no van a creer, porque después ellos tuvieron que pagar a los soldados, los sacerdotes y escribas y fariseos, pagar a los soldados romanos para que no testificaran que Jesús había resucitado. Eso lo dice la Escritura. Ellos supieron que Jesús había resucitado, pero no quisieron creer. Entonces dice que los hombres de Nínive era una ciudad que no pertenecía al pueblo de Dios, pero dice que se levantarán en el juicio final, y podrán señalar a aquellos de esta generación, es decir, la generación de Jesús que no creyeron, y la generación de hoy que a pesar de que se predica el evangelio no ha creído. Y dice, y la condenarán. Tendrán más derecho a señalar ellos que los mismos religiosos, está hablando, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Recordemos que Jonás llegó a ese lugar y se arrepintieron. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Quiere decir que a pesar de que era Jonás un profeta, entendieron la palabra. Pero en ese momento estaba el mismo Mesías hablándole y ellos no quisieron arrepentirse. No es por el predicador, no es por el mensaje, no es porque si es Pablo o Pedro o Jesús el que está hablando, sino el que tiene un corazón duro y no quiere creer, no va a creer, porque así lo ha decidido. Y en esto Jesús fue muy claro y puso otro ejemplo para que aquellos religiosos y fariseos, escribas, entendieran con un ejemplo que ellos conocían muy bien. Y está hablando de la reina del sur cuando vino donde Salomón. Por supuesto, ellos conocían muy bien esa historia, y él les dice y lo reprende de esta forma y les dice: la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí que más que Salomón en este lugar. Mateo 12, 38 al 42. Entonces está hablando de otro acontecimiento. Recordemos que la reina del sur era una mujer que no pertenecía a los hebreos, a la promesa, a la tierra prometida, no pertenecía al pueblo escogido de Dios, pero él dice que incluso esta mujer se levantará en juicio contra esa generación, es decir, tendrá más derecho ella de enjuiciarlos, de señalarlos, de reprenderlos, tendrá más autoridad en el juicio final. Dice, y podrá condenarlos por las acciones, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y es que ella viajó muchos kilómetros para llegar donde estaba Salomón. Había escuchado que era un hombre muy sabio, muy rico, muy próspero, y ella, a pesar de que era una reina, tenía su entendimiento, su sabiduría y su prosperidad. Quería conocer a Salomón. Y dice que cuando ella vino donde Salomón, lo escuchó hablar, dice, le hizo muchas preguntas. Y todas Salomón se las contestó. También dice que Salomón le mostró su palacio, sus escaleras, sus utensilios donde se servían las cenas, su casa, su sala, sus terrazas. Y dice que esta reina quedó impresionada y que ella llegó a una conclusión diciendo: yo había escuchado muchas cosas de usted y no las creía, pero ahora que estoy viendo las estoy creyendo. Y no solamente las que me decían, porque aún es más de lo que me decían.
Tú, Salomón, en tu grandeza y sabiduría, eres más sabio de lo que yo creía. ¿Cuántas veces decimos no creemos en Dios? No queremos nada con Él. Si no hay señales, no creo. Pero cuando aquellas personas conocen a Dios, llegan un momento a reflexionar y decir, y yo no creía, yo creí que no existía. Y mire lo que me estaba perdiendo. Yo no sabía que realmente era tan maravilloso esta experiencia. Entonces, dice que esta reina llegó ahí. Pero dice Jesús, y he aquí, más que Salomón en este lugar. Es decir, hay alguien aquí todavía superior a Salomón y ustedes no le están creyendo. Y Salomón se consideraba el hombre más rico y sabio sobre toda la faz de la tierra. Y ahí estaba Jesús, que era el Mesías, todavía más sabio y más rico que Salomón, porque él tiene todas las riquezas en el cielo. Entonces, debemos de reflexionar en este día. ¿Necesitamos una señal? ¿Realmente ocupamos creer en Dios por medio de algún evento estelar, magnífico, que se presente a nosotros y podamos verlo? Vivimos en una generación incrédula, no solamente en el tiempo de Jesús, sino hoy tú tienes a tu lado esa generación que si bien es cierto muchos han creído mediante un milagro en su salud, una sanidad, una respuesta de oración o han visto algún otro milagro, todas las personas han creído y está bien. Pero existe otra generación que no van a creer a pesar de que se den los milagros más sorprendentes nunca vistos. El libro de Romanos dice que Dios se manifiesta mediante la creación, la naturaleza, mediante todo aquello que es obra de sus manos. El sol, la luna, las estrellas, las aves, los peces del mar, los animales, los fenómenos naturales. Él se manifiesta mediante eso. Sin embargo, las personas no quieren creer. Con solamente ver eso sabemos que nada sale de la casualidad. Cuando nacemos y comenzamos a admirar todo lo que se creó, y eso quién lo hizo, no fue ningún hombre, ningún ser humano. Entonces, ¿cómo está ahí? Ah, un ser superior. Dios lo hizo. Es lo que dice la lógica, el sentido común, lo que dice la fe. Sin embargo, estas personas van en contra la lógica, en contra el sentido común y se llaman científicos. Y dice, esto se formó de casualidad, cuando ellos mismos ponen leyes sobre la naturaleza donde dice que nada se puede formar mediante la casualidad. Porque la materia no se puede crear ni destruir, solo se transforma. Entonces, ¿cómo entendemos que ellos digan que todo se hizo por casualidad y con tan alta perfección? No lo entendemos. Simplemente ellos no quieren creer. Es una evidencia grande. Pero aquí dice este mensaje, que aquellos que hemos creído nos dejó la resurrección de Cristo como señal. ¿Para qué? Para creer en Él, en Jesús. Él es el Mesías, porque venció a la muerte. Tenemos nosotros vida eterna. Debemos entregarle el corazón a Él. En Jesús estamos completos. Él es más que Salomón y su palabra está completa. No hay nada que no se encuentre en la Escritura para nosotros poder creer. Por lo tanto, le invito a que conozcas a Jesús, a que lo llames y le invites a entrar a tu vida. A usted que nos ha acompañado hasta aquí, le damos las gracias y le bendecimos en el nombre del Señor.
Gracias por estar una vez más en un café con la Biblia. Le pedimos suscríbete y envíe este video a otras personas que necesitan escucharlo. Muchas bendiciones.